Hola, buenos días. Somos Pablo Celis y quien les habla Juan Pablo Valencia y hoy les vamos a hablar sobre un tema importante en la electrónica digital que es la memoria RAM. Bueno, este tipo de memoria se usa mucho en las computadores, en los microcontroladores, en otros dispositivos electrónicos. Bueno, a lo largo de la exposición vamos a explicar cómo funciona, qué características tiene, los tipos que existen, también dónde se usa y algunas conclusiones para entender mejor cómo funciona la SRAM. Listo. Bueno, ¿qué es la SRAM? La SRAM significa en inglés Static Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatoria estática. Se llama estática porque a diferencia de la DRAM no necesita actualizarse o digámoslo así refrescarse todo el tiempo para mantener los datos. Eso pues la SRAM hace que sea mucho más rápida y sea más confiable también. Esta es una memoria volátil. Esto significa que si se apaga el equipo o si se desenchufa o se corta la corriente, pierde toda la información, y toda la información que tenía guardada. Esta RAM se usa principalmente en los lugares donde se necesitan que los datos estén disponibles muy rápido, como por ejemplo en el caché de un procesador de un computador. Listo, vamos a hablar acerca del funcionamiento interno. El funcionamiento interno de la SRAM. eh, Cada celda, digamos, está hecha con 6 transistores. Esto forma un pequeño circuito que puede guardar un bit de información. Esto quiere decir que guarda o un 0 o un 1. Em, También estos 6 transistores usan, los 6 usan flip-flops, que esto tiene la ventaja que mantiene el estado mientras haya corriente. Si no hay corriente, no mantiene el estado. Entonces, pues gracias a esto, la SRAM puede leer o escribir datos muy rápido. Esto es el funcionamiento de la SRAM. Y como usa 6 transistores por bit, ocupa más espacio que otras memorias. Digamos que la de RAM, que solo usa un transistor. Listo. Bueno, como características principales tenemos lo primero, que es de alta velocidad. Em, es mucho más rápida que la de RAM. Lo segundo, que tiene bajo consumo en reposo, o sea que cuando no se esté usando no gasta tanta energía. Lo tercero, que es lo volátil, que si se apaga el dispositivo pierde los datos, como lo dije anteriormente. Y lo cuarto es que es costoso. Una DRAM necesita más transistores por bit, entonces fabricar una SRAM es más caro. Bueno, como siguiente tenemos los tipos de SRAM. Se puede clasificar en dos tipos principales, que es la SRAM asíncrona y la SRAM síncrona. La asíncrona funciona sin una señal de reloj y esta es más sencilla. Esta antes se usaba hace más o menos unos 7 años, pero ya no se emplea en los sistemas modernos, en los computadores. Ahora se usa la SRAM síncrona, que esta sí trabaja con una señal de reloj y esto permite que, digamos, se sincronicen con todo el resto de sistemas, y esto es mucho más común en los microprocesadores actuales. Todo lo que sale ahorita al mercado tiene una SRAM síncrona. Además de esto, los procesadores tienen diferentes niveles de memorias dentro de la memoria caché, que es L1, L2 y L3, y todos estos utilizan SRAM porque pues, son partes del sistema que requieren acceso rápido a los datos. Y listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre un ejemplo práctico, ya que nosotros pues estamos muy familiarizados con el Arduino Uno. Este pues es muy usado por estudiantes, por aficionados a la electrónica. Eh, este tipo de Arduino, el Arduino Uno solo tiene 2 kilobytes de RAM.
Eh, Puede parecer poco, pero pues es suficiente como para guardar las variables que el programa necesita, pues mientras este se está ejecutando. Por ejemplo, si programamos el Arduino para encender y apagar LEDs o no sé, para recibir datos de un sensor como pueden ser los NY70, todos estos valores temporales se almacenan en la SRAM. La EEPROM del Arduino pues se usa más que todo como para guardar los datos de forma permanente, pero la SRAM guarda lo que está en uso solo en ese momento. En procesadores más grandes, como los de una computadora, como los de un celular, también hay SRAM, pero pues es visualizada en forma de caché, que es la famosa memoria caché que todos conocemos. Esa SRAM es muy rápida y permite que el procesador no tenga que ir hasta la memoria principal cada vez que necesita un dato. Bueno, en cuanto a aplicaciones, pues la SRAM se usa en muchas partes de los sistemas digitales. Quizás algunas de las más importantes pueden ser como la memoria caché en los procesadores, en las CPUs, ya que pues esta básicamente lo que hace es como que ayuda a mejorar el rendimiento porque pues guarda los datos que más se usan. En la GPU o en las tarjetas gráficas, pues donde se necesita como guardar y procesar datos de imágenes, pero esto siempre que sea muy rápidamente. También puede ser como en los buffers de video y de sonido, ya que aquí pues como que se almacenan datos por un instante y esto lo que hace es pues como que evita interrupciones. En los microcontroladores, ya sea como microcontroladores que de electrodomésticos, no sé, de carros, robots y más. También en los FPGA, o más conocidos como dispositivos programables, estos pues son los que usan en la industria para controlar o sí, para controlar los procesos. En todos los casos, pues la SRAM se elige porque es rápida, porque es confiable, pero es costosa. Bueno, acá una comparación de la SRAM y la DRAM. Aquí pues como que podemos ver que entre la SRAM y la DRAM, pues para entender cómo cuando se usa pues cada una. La SRAM es mucho más rápida, es más confiable y esta pues no necesita refresco, como ya lo vimos. Pero una de las desventajas de la SRAM es que es más cara y ocupa mucho más espacio, mientras que la DRAM pues es más lenta, pero esta, una de las ventajas es que no necesita recargarse constantemente. Esta también es mucho más barata, pues esta permite como guardar más información en menos espacio. Por eso normalmente como que usan ambas. La SRAM la usan como para los datos más importantes y lo que es como más urgente, como la caché, mientras que la de RAM pues es como la memoria principal del sistema. Aquí es donde pues se guarda más cantidad de información. Bueno, en cuanto a conclusiones, podemos decir que la memoria RAM es fundamental en muchos sistemas digitales ya que tiene una alta velocidad, es muy confiable y además de eso es muy eficiente. Aunque una de las desventajas es que no se puede usar en grandes cantidades como todos quisiéramos por su precio, son muy costosos. Eh, Estas también pues cumplen un papel muy importante, sobre todo pues en los lugares donde el acceso rápido a los datos es como fundamental. Por eso lo vemos en procesadores, en microcontroladores, en tarjetas gráficas y pues en los dispositivos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo por nuestra presentación.